Buenas tardes, profesor. A continuación vamos a hacer la exposición acerca del libro Martín Rivas y la movilidad social. Somos el grupo conformado por Montserrat Barriga, Catalina Figueroa y Gabriel Montesinos. En primer lugar vamos a hablar del autor, Alberto Blascana, quien nace en Santiago el 4 de mayo de 1830 y tiene un transitar constante entre sus intereses políticos y sus intereses literarios, pues a muy temprana edad comienza una carrera militar, pero al mismo tiempo manifiesta dotes de escritor que lo llevan a ser considerado el padre de la novela chilena. Y esto se reafirma con la publicación de su obra más importante en 1862, que es Martín Rivas. Una vez que ya acaba su incursión literaria, ocupa varios cargos políticos bajo los gobiernos liberales, y siendo el más importante la designación de ministro en París, cargo que cumple desde 1869 hasta 1887. Y fallece en Francia, en este mismo lugar, el 9 de noviembre de 1920, a la edad de 90 años. Respecto al argumento de la obra, nos sitúa en un escenario que es bastante conocido, donde se encuentra el típico provinciano en la capital, encarnado en el personaje de Martín Rivas, quien al fallecer su padre debe terminar sus estudios para darle un buen vivir a su familia. Por lo tanto, se va a Santiago y se hospeda en la casa de don Damaso, que era antiguo amigo de su padre. Es en este momento cuando él conoce a Leonor y se enamora de ella. Martín Rivas, en agradecimiento, se encarga de las contabilidades de don Damaso y prefiere no recibir una recompensa monetaria. De esta forma se gana su confianza y más adelante don Damaso lo invita a todas las tertulias que se realizan, ya que según él necesita relacionarse con gente de la alta sociedad, porque estudia leyes. Entonces, cuando Martín ingresa al Instituto Nacional, conoce a Rafael San Luis, quien lo vincula de forma más profunda en este mundo de la política y lo ayuda a enfrentar las adversidades de la vida en la capital también. Posterior a esto, Martín, convencido por las ideas liberales de su amigo, decide llevar a cabo el levantamiento armado. Pero antes de esto, en una carta le declara todo su amor a Leonor. Durante este acto revolucionario fallece su amigo Rafael San Luis y Martín Rivas debe ser asistido por Leonor, quien en ese momento también le declara su amor a Martín. Finalmente, don Damaso le confía todos sus negocios a Martín para que él siga ascendiendo en su carrera. En relación al contexto de producción, es importante decir que el libro de Martín Rivas representa varios de los principios de la sociedad literaria, una organización de intelectuales profesionales que pretendían que la literatura siempre estuviese ligada a la realidad social de la época. También fomentó la originalidad e impulsó el rechazo hacia los modelos literarios extranjeros. El libro cumplía con lo anterior, ya que el tema principal de este es el conflicto en cuanto a las corrientes políticas de la época. A mediados del siglo XIX en Chile estaba ocurriendo un movimiento artístico e intelectual que se basaba en el liberalismo literario y con ello se oponía a cualquier forma doctrina en la que se impusiera un gobierno representativo, es decir, que prefería las libertades individuales y a partir de ellas un desarrollo social. Una clave del contexto de recepción también de esta historia, que es necesario decirlo, de esta historia conflictiva en torno a la homogamia, consiste en que Martín Rivas se publicó por primera vez en el periódico La Voz en Chile en mayo de 1862, en un formato de folletín o se entregaba por capítulos. El periódico que había entrado en circulación hace un par de meses atrás, antes de publicar la historia, era dirigido por Manuel Antonio Mata. Era el principal vocero del ala más radical del liberalismo. La publicación en este medio de comunicación constituyó una oportunidad para Blest. Políticamente, él era un liberal moderado y todavía un escritor que no alcanzaba la fama, pero también resultó provechosa para ampliar la esfera social de influencia del radicalismo de Mata. El periódico difundió el ideario de esta corriente, que era la más progresista en este momento político en Chile. Respecto de las ideas de Concha acerca de que esta es una novela bastante conservadora en cuanto a lo social, tenemos el primer elemento de análisis, que es el narrador, el que nos marca que no va a existir un tránsito entre las clases, primero porque es un elemento vital para el trasfondo social de la historia. Este trasfondo vital tiene que ver con que es un narrador omnisciente,
Y esto significa que no es un mero complemento que nos va contando lo que pasa a lo largo de la historia, sino que es un narrador capaz de opinar, de situar y de clasificar a los personajes a través de sus características sociales y del pensamiento que tiene cada uno. Y esta facultad de situar y de clasificar es utilizada para remarcar constantemente la diferenciación entre las clases porque las caricaturiza, utilizando los conceptos de medio pelo por un lado y de buenas familias por otro. Y estas caricaturas lo que hacen al final es establecer diferencias entre las clases, incluso desde la presentación de estos. Por ejemplo, en el caso de Leonor, que se nos muestra como la perfección de la clase alta, a través de su belleza y de todo lo que representa para Martín la primera vez que la ve. Este narrador al final lo que hace es respaldar la visión del conservadurismo de la novela, porque no unifica ambas clases, por lo tanto desecha la idea de tránsito entre estas clases, sino que siempre hay diferencias tanto en el origen como en las costumbres. Lo que podemos ver en el fragmento, que está presente en esta diapositiva, del que se destacan dos aspectos. En primer lugar, la gente de medio pelo, donde el narrador caricaturiza diciéndonos que desprecia la democracia y que envidia e intenta copiar a las buenas familias. Y en segundo lugar, la mezcla de los sectores sociales realza las características de ambos al punto de llegar a una caricatura. Por lo que el narrador tiene la función de establecernos las diferencias constantemente, más que de hablar bien o mal de una de las dos clases, porque, por ejemplo, en este fragmento habla de que las buenas familias lo que intentan es ocultar sus ridiculeces bajo el oropel de la riqueza. En relación al segundo elemento de análisis, que es el espacio narrativo, esta novela posee tres cuerpos espaciales: las casas aristocráticas, las casas del medio pelo y espacios exteriores y otros lugares de tránsito. Hay dos interrogantes. ¿Hay una negativización del espacio más pobre? Y la segunda es, ¿se observa el prestigio y valoración de los espacios aristocráticos? Claramente existe una negativización del espacio más pobre, ya que esta novela se puede entender que es bastante clasista, valora mucho más los espacios aristocráticos que a los espacios más pobres, ya que eran de escasos recursos, y es por eso que trata como con desprecio, desaire a las personas, a la sociedad del medio pelo. En relación al término medio pelo, que fue acuñado en el siglo XIX, Concha dice lo siguiente: probablemente tiene un origen ganadero y surge entre los grupos agropecuarios que consideraban a otros sectores como socialmente inferiores. El antónimo parece ser a todo pelo, que se encuentra en ciertas novelas de fines del siglo. Pero no está claro cuál es la expresión originaria, si todo pelo o medio pelo. Además, en la novela, en la siguiente cita que está aquí abajo, dice: a principios del mes de julio de 1850, atravesaba la puerta de la calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 22 años o 23. Su traje y sus maneras estaban muy distintas a asemejarse a las maneras y el traje de nuestros elegantes de la capital. Aquí obviamente igual se puede dar cuenta de que era una novela bastante clasista, o sea, también te juzgaba por la ropa que utilizabas. Era bastante prejuicioso. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros embotinados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años de 1842 y 43. Su levita de mangas cortas y angostas, su chaleco de raso negro con grandes picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón, su sombrero de extraña forma y sus botines, abrochados sobre los tobillos por medio de cordones negros. Componían un traje que recordaba antiguas modas, que solo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital. Se hablaba solamente que ese tipo de vestuario lo utilizaba la gente de menos recursos, que serían como los de medio pelo, y se hacían grandes comparaciones. Bueno, en función a lo que mencionaron mis compañeros con anterioridad respecto a la distinción de clases dentro de la obra, es evidente que una forma de diferenciar estos grupos sociales es mediante el vocabulario que utilizan los personajes.
El autor nos presenta una obra donde claramente domina la aristocracia, y no solo en cuestiones de estrato social, sino que también en la capacidad de expresarse que se le otorga a los personajes de la obra. Es decir, el dominio de las habilidades verbales que tienen los personajes se considera que es directamente proporcional con el grupo social al que ellos pertenecen. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de la lengua en esta obra se presenta como un instrumento de separación social, porque dentro de la obra los personajes que utilizan un vocabulario oculto formal son en gran parte quienes se encuentran en los estratos sociales más altos, como Don Damaso o Doña Engracia. Y por otra parte, quienes tienen un registro de habla más inculto son aquellos personajes de clases sociales más bajas. Por ejemplo, eh, cuando Martín Rivas tiene un conflicto con los zapateros y empuja a uno de ellos. Dicen, como está la cita acá, y dejáis que te pegue un futre, y luego más abajo se explica que futre hace referencia a un falso rico, a quienes aparentan tener lo que no tienen, que era justamente lo que estaba haciendo Martín Rivas en ese instante al querer comprarse unos zapatos para impresionar al honor. Entonces es posible que además el autor haya querido reflejar en este vocabulario las intenciones de los personajes, porque como se identifica acá en la tabla adjunta, aquellos personajes que tienen un vocabulario más amplio, que dominan un vocabulario más amplio, se encuentran ética y socialmente por encima de quienes se expresan de forma más vulgar, según como lo presenta el autor. Y en este caso pasa que hay una excepción, que vendría siendo Martín Rivas, quien a pesar de formar parte de la clase media, se expresa como un integrante más de la clase alta, pero cuyo accionar siempre es de forma genuina y no desde lo éticamente negativo.